Hola, bienvenidos a mi canal, donde hablamos de temas interesantes y debatibles. Hoy vamos a abordar una cuestión que ha generado mucha controversia a lo largo de la historia. ¿Existen el infierno y el purgatorio? ¿Qué sustento teológico se tiene para afirmar o negar su existencia? ¿Ayuda el vivir sabiendo que existe una condena y sufrimiento eterno? ¿Qué cuestionamientos se le pueden hacer a la Iglesia sobre la venta de indulgencias aprovechando una doctrina que parte de la existencia del infierno? ¿Qué dice la Biblia y algunos teólogos sobre este tema? Empecemos por definir qué son el infierno y el purgatorio. Podemos entender el infierno como el estado de separación definitiva de Dios, que es la fuente de todo bien y de toda felicidad. El infierno es el destino de aquellos que mueren en pecado mortal, es decir, en rebeldía contra Dios y su amor. El infierno implica un sufrimiento eterno, que se expresa simbólicamente como un fuego que nunca se apaga. El infierno es una realidad que Dios no quiere para nadie, sino que respeta la libertad humana de elegir el bien o el mal. Podemos entender el purgatorio como el estado de purificación temporal de aquellos que mueren en gracia de Dios, pero que aún tienen que expiar las consecuencias de sus pecados veniales o no confesados. El purgatorio implica un sufrimiento temporal, que se expresa simbólicamente como un fuego que purifica y santifica. El purgatorio es una realidad que Dios permite para que las almas se preparen para entrar en la plenitud de su comunión y de su gloria. ¿Qué sustento teológico se tiene para afirmar o negar la existencia del infierno y el purgatorio? Veamos algunas fuentes que nos pueden iluminar sobre este tema. La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios revelada a los hombres, y contiene muchas referencias al infierno y al purgatorio, aunque no siempre con esos nombres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se habla del Sheol, que es el lugar de los muertos, donde se espera la salvación de Dios. En el Nuevo Testamento, se habla del Gehenna, que es el valle donde se quemaban los desechos y los cadáveres, y que se usa como imagen del infierno. También se habla del Hades, que es el equivalente griego del Sheol, y que se usa tanto para el lugar de los muertos como para el infierno. Además, se habla del lago de fuego, que es el destino final de Satanás, los demonios y los condenados. Por otro lado, en la Biblia también se encuentran indicios del purgatorio, aunque no se usa ese término. Por ejemplo, en el libro de los Macabeos, se narra que Judas Macabeo ofreció sacrificios por los soldados caídos, para que fueran liberados de sus pecados. También, en el Evangelio de Mateo, se dice que hay pecados que no serán perdonados ni en este mundo ni en el otro, lo que implica que hay pecados que sí serán perdonados en el otro mundo. Asimismo, en la primera carta a los Corintios, se dice que la obra de cada uno será probada por el fuego, y que si su obra se quema, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque como por fuego. La tradición. La tradición es el conjunto de las enseñanzas transmitidas por los apóstoles y sus sucesores, los obispos, bajo la asistencia del Espíritu Santo. La tradición ha mantenido y desarrollado la fe de la Iglesia sobre el infierno y el purgatorio, a través de los concilios, los padres, los doctores, los santos y el magisterio. Por ejemplo, el Concilio de Florencia, en el siglo XV, definió que las almas de los que mueren en pecado mortal o con solo el pecado original, descienden inmediatamente al infierno, pero con penas desiguales. También definió que las almas de los que mueren en gracia de Dios, pero no perfectamente puras, son purgadas después de la muerte con penas purificatorias. Asimismo, el Concilio de Trento, en el siglo XVI, afirmó que existe el purgatorio, y que es útil y piadoso orar por los difuntos, para que sean liberados de sus penas. Igualmente, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el siglo XX, reafirmó la existencia del infierno y del purgatorio, y explicó su sentido y su valor 456. La razón es la facultad humana de conocer la verdad y de actuar conforme a ella. La razón puede ayudarnos a comprender mejor la existencia del infierno y del purgatorio, a partir de la luz natural de la ley moral y de los argumentos filosóficos. Por ejemplo, la razón nos dice que Dios es justo y bueno, y que respeta la libertad y la dignidad de sus criaturas. Por lo tanto, Dios no puede forzar a nadie a amarlo, ni puede dejar impune el mal. Así, el infierno es la consecuencia de la libre elección del pecado, que implica el rechazo de Dios y de su amor. El purgatorio, en cambio, es la consecuencia de la libre aceptación de la gracia, que implica el reconocimiento de Dios y de su misericordia. También, la razón nos dice que Dios es santo y perfecto, y que solo admite en su presencia a los que son santos y perfectos como Él. Por lo tanto, Dios no puede tolerar la mancha del pecado, ni puede ignorar la deuda de la justicia. Así, el infierno es el estado de separación definitiva de Dios, que es la fuente de todo bien y de toda felicidad. El purgatorio, en cambio, es el estado de purificación temporal de Dios, que es el fuego que consume todo lo que no es oro.
Finalmente, la duda. ¿Ayuda el vivir sabiendo que existe una condena y sufrimiento eterno? La respuesta a esta pregunta puede variar según la perspectiva de cada uno. Algunos pueden pensar que el vivir sabiendo que existe una condena y sufrimiento eterno es una amenaza que infunde miedo y angustia, y que impide el desarrollo pleno de la persona. Otros pueden pensar que el vivir sabiendo que existe una condena y sufrimiento eterno es una advertencia que inspira respeto y prudencia, y que favorece el crecimiento moral y espiritual de la persona. Desde el punto de vista cristiano, el vivir sabiendo que existe una condena y sufrimiento eterno no debe ser motivo de temor o desesperación, sino de esperanza y de conversión. La esperanza, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven, y nos ofrece su gracia y su perdón para que podamos alcanzar la vida eterna. La conversión, porque Dios nos llama a cambiar de vida, a arrepentirnos de nuestros pecados, y a seguir a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Recuerda compartir tus comentarios.